Vamos a entrar entonces a lo que es el consejo de la palabra de Dios. Voy a invitarle que me acompañe y abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 4. Vamos a basar nuestra enseñanza, la prédica, en este capítulo y vamos a iniciar leyendo el versículo número 8. Le doy tiempo que usted busque los que están aquí, los que están en casa, los que también nos quieran acompañar en la pantalla pueden hacerlo. Aquí hay una historia de un lugar llamado Sunem. Sunem es un lugar que está ubicado en el territorio de la tribu de Isaacar. Esto se encuentra cerca del valle de Jezreel, al sur del monte Tabor. Vamos entonces a leer y vamos a dar inicio a la lectura, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso número 8, dice de la siguiente manera. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Amén. Vamos a leer únicamente eso por ahora. Cuando yo leía esta porción, es muy importante este dato que nos da. Primeramente, ella era una mujer muy importante. Dijimos también que Sunem es territorio de Israel. Y esta ciudad está ubicada en el valle de Jezreel, o sea, lo que también se conoce como Armagedón. Y está cerca o al sur del monte Tabor, el cual se cree que es el lugar donde el Señor tuvo la transfiguración juntamente y fue mostrado, mejor dicho, a sus discípulos Pedro, Juan y Jacob. Este lugar Sunem, en el hebreo, Shunem, quiere decir descanso. Leímos que esta mujer era importante. Insistía cada vez que el profeta pasaba por ese lugar a que fuera a comer a su casa. El profeta con Gesi, que era su siervo, pasaban y los atendía de maravilla. Mientras yo leía este capítulo, yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué relación tiene esta mujer con nosotros? Porque ella era israelita, ella era de Israel. Y el Señor me ponía en mi corazón de que esta mujer figura la iglesia de Cristo. Porque recordemos que la iglesia de Cristo inicia en Jerusalén siendo judía. Al igual que la reina Esther, cuando ella llegó a ser reina ya en el imperio, que ahora es el territorio de Irán, que en ese tiempo era Persia. La reina había nacido ahí en Persia, pero ella era de origen judío. De igualmente, la iglesia inicia siendo judía en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro, ungido por el Espíritu Santo, predica a los judíos que habían llegado de muchas regiones a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y él inicia su prédica hablándoles acerca de Jesús, y se convirtieron como 3,000 varones en esa prédica únicamente. Inicia la iglesia de Cristo. El Señor Jesús les dijo en el capítulo 1 del libro de los Hechos a Pedro y a todos los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido la promesa del Padre, que será el Espíritu Santo,
y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso la iglesia inicia siendo judía y ahora estamos conformados, la iglesia de Cristo, de judíos y gentiles. Ahora en Cristo el apóstol Pablo explica que no somos ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que somos uno en Cristo. Sin embargo, existe un pueblo allá en el Medio Oriente que continúa siendo el pueblo de Dios, Israel. Y nosotros, la iglesia, también somos pueblo de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, si tenemos a un Dios en común, tanto Israel como la iglesia, y tenemos a un Padre en común, porque dice el Señor le llama a Israel mi primogénito. Y a nosotros nos dice por medio del apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si tenemos un Padre en común, la iglesia de Israel somos familia, somos hermanos. Entonces, cuando yo leía esto acerca de esta mujer judía, ella era una mujer de fe, era una mujer que había visto en Eliseo un hombre santo, un hombre de Dios. Por eso ella insistía y le decía, ven a mi casa. Era una mujer que era desinteresada completamente. Ella no quería recibir nada a cambio de lo que ella hacía, sino que lo que hacía lo hacía por servicio, por amor, por fe, porque le nacía en su corazón. Y esas son las características de la iglesia o de la verdadera iglesia. Porque nosotros hemos reconocido a Jesucristo, el santo de los santos. En ese pasaje vemos nosotros a Eliseo como figura de Cristo. Y a esa mujer la vemos como figura de la iglesia. Veamos qué hace esta mujer. Hace algo muy especial, porque luego ella habla con su esposo. Entonces ahí vemos nosotros que también hay algo muy distintivo en esta mujer. Era una mujer sujeta a su marido. Fíjense que la Biblia dice que ella era muy importante. Me llama la atención que no dice que el marido era importante, sino que dice que ella era una mujer muy importante. Eso no le quitaba a su esposo el ser el cabeza de casa. Qué importante eso, ¿no? Que la mujer sepa cuál es su lugar en Dios. Y ella vino y habla con su marido en el verso 10 y le dice a su marido, te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando viniere a nosotros se quede en él, cuando venga el varón de Dios. Pero qué interesante que es un aposento alto, ¿no? Por eso esta mujer tiene muchas características de la iglesia, porque la iglesia cuando recibe al Espíritu Santo lo recibe en un aposento alto. Y ella le dice a su marido, siendo una mujer sumisa, le dice, mira, te ruego que hagamos un aposento para el varón de Dios. Y recordemos que el nombre de ella se le conoce en la Biblia como la Sunamita, pero se le conoce así por la región donde ella pues vivía, que es Sunem. Y Sunem dijimos que quiere decir descanso. Qué interesante, ¿no? Descanso. El Señor nos quiere dar descanso. El Señor quiere que nosotros como pueblo de Dios tengamos descanso en Él. Por eso Él dijo, todos los que estáis cansados, vengan a mí. ¿Y qué dijo? Yo los haré descansar. Pero aquella mujer que había recibido bendición de Dios, había sido prosperada, había sido elevada a una posición muy importante entre su pueblo, también supo dar de regreso. Por eso la Biblia dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Y es más bienaventurado el que da que el que recibe. Porque el que da siempre tiene. El que da no puede, nadie puede dar lo que no tiene. Pero el que da siempre Dios le está dando. Por lo tanto, si lo que Dios te da, te va a dar descanso. Y esta mujer era una mujer de fe, una mujer desinteresada, una mujer de servicio y una mujer que le ruega a su marido que hagan un aposento alto para que descanse allí el varón de Dios. Bueno, la historia cuenta que pasó el tiempo, el varón de Dios venía seguido, se hospedaba allí, pero aconteció que un día que Eliseo estaba en aquel aposento alto, él reconoció que aquella mujer era una mujer muy servicial, una mujer que en ningún momento había demostrado ningún interés, ninguno. Y se puso a conversar con su siervo Gesi y le dice: mira, Gesi, ¿no has notado algo que la mujer le haga falta en casa? Pues el siervo le dijo: pues yo no, le dijo, porque ella lo tiene todo, le dijo. Tienen siervos, son muy prósperos, son ricos, tienen sembrados, tienen una casa hermosa, nos hospedan aquí, son muy serviciales y mira, nos bendicen cada vez que venimos, pero ¿no has notado algo? El siervo le dijo: pues yo no, Eliseo, le dice. Y entonces dice en el verso 11, aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces le dijo a Gesi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Vea lo que dice luego, a continuación, verso 13. Y le dijo él entonces a Gesi: dile, ve tú y dile: he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella le respondió: mira, yo habito en medio de mi pueblo. Dijimos que era israelita. Ella no quería nada, pero el profeta reconoce: tú te has esmerado por atendernos, porque siempre tengamos lo necesario. Y no solo eso, sino que cuando nos vamos nos bendices. ¿Quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con el general del ejército de Israel? Y ella le dijo: no, yo vivo bien aquí con mi esposo, aquí tenemos nuestra casita, no nos hace falta nada. Mira, no necesito nada, le dijo. Nos bendices cuando tú vienes a este lugar y estamos bien. Entonces el profeta insiste. Y claro, él no era, recordemos que él tenía la doble porción del espíritu de Elías. O sea que ella no estaba hospedando ahí a cualquier persona, era un personaje ungido por Dios. Y aquí viene la historia, porque Jesucristo nos dijo en su palabra: en este mundo, ¿qué dijo? Tendréis aflicción. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, dice el apóstol Pedro: no se extrañen del fuego de la prueba. Cuando estén en prueba, no se extrañen. Entonces el Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción. Fíjese que van a haber cosas que el Señor va a permitir en la vida de uno que usted no está pidiendo. Por eso muchas veces los hermanos en Cristo pasan situaciones que son complejas. Cosas que no buscaron, cosas que no pidieron. Pero tomemos en cuenta, Dios quiere tratar con nosotros, porque Dios nos conoce mejor. Es como aprendíamos acerca de Job. ¿Qué le dijo Job al diablo? ¿No has considerado mi siervo Job un hombre íntegro? Un hombre que no hay otro como él. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que Job pase la prueba que pasó?
porque Dios conocía lo que lo que Job no conocía. Dios conocía en Job lo que ni Job sabía que había en él, ni los hombres que estaban alrededor de él. Entonces, viene Eliseo y le da una profecía a la mujer. Y la profecía está en el verso 15 y 16. Dijo entonces, llámala, le dice a su siervo, y luego sí habló con ella directamente. Y le llamó y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Estas palabras surgen porque cuando Eliseo le dice a Giezi, mira, ¿qué has visto en la mujer que ella necesita? Su siervo le dice, mira, lo único que he notado es que no tiene hijo. Y su marido ya es viejo. Le dice, es lo que noto es que no tienen un hijo. Y entonces Eliseo, inspirado por el Espíritu de Dios, le da la profecía y le dice, mira, de aquí a un año tú estarás abrazando a un hijo. Y se cumplió la palabra. Bueno, todos sabemos que la gestación de un niño son 9 meses. Entonces, al año ella estaba abrazando a ese bebé. Y el Señor le manda a un varón. Pero ella le dice, no hagas burla de tu sierva, oh hombre de Dios. Pero dice que la mujer concibió y dio a luz al año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Mire, cuando Dios habla, Dios habla. Y como dice la Escritura, cuando Dios habla, ¿quién no profetiza? Y cuando Dios habla, las cosas se van a cumplir. Y exactamente después de un año dicho por el siervo de Dios, Eliseo, ella abrazaba a un bebé. Dio a luz a un hijo. Y el niño creció, pero aconteció que vino a su padre que estaba con los segadores. O sea, pasó el tiempo, el niño creció. No se sabe cuánto tiempo pasó, quizá algunos piensan que el niño tenía 12 años, 11, 12 años, porque estaba por entrar ya a los 13, cuando en el pueblo de Israel a los 13 se considera a un varón adulto. Se le considera ya con responsabilidades, porque se le ha enseñado conforme a la Torá, conforme a la Biblia, conforme a la ley, y es responsable ya de sus actos, públicamente. Pero aquí dice que era niño, porque dice que resulta que el niño creció y vino a su papá un día mientras estaban segando todo el fruto de su trabajo. Pero lo que me llama la atención aquí, hermanos, es, ¿pidió ella un hijo? No. ¿Quería ella un hijo? Aparentemente no. Porque no lo demostró, no se emocionó y le dijo, ay, siervo de Dios, gracias por la profecía. No, le dijo, no te burles de mí, le dijo, siervo, hombre de Dios. Con todo respeto, pero le dijo, no te burles de mí. Está expresando que no quería. Ella no necesitaba un hijo. Quizá en su juventud lo quiso y quizá en algún momento dijo no más. Pero qué interesante que Dios tiene la iniciativa y le dice, vas a tener un hijo. Bueno, ella lo aceptó, lo abrazó, lo comenzó a criar. Y resulta que cuando él va con su padre para la siega, el niño empieza con un dolor de cabeza. Y el niño dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo
sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Y murió. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos?, dijo la mujer. Ella dijo, yo no quería un hijo. Dios me lo envió, dijo el siervo, el varón de Dios, el varón santo de Dios, de aquí a un año se cumplió, lo he criado, lo he cuidado, y resulta que hoy, un día común, mi hijo tiene un dolor de cabeza, me lo traen y se mueren mis piernas. Esas son las cosas que a veces no se pueden explicar. Y nos podemos preguntar nosotros, pero ¿por qué pasó aquí? ¿Por qué pasó allá? ¿Por qué si hubiera sido mejor de esta forma? Si hubiera sido de la otra. Y Dios está en el asunto. ¿Sabe una cosa, hermano? Que la Biblia dice que muchas veces muere el justo y uno no lo entiende. Pero dice la Biblia que Dios ha librado al justo de algo peor. Pero uno no lo entiende, porque uno como humano pues quiere las cosas de un distinto modo. Pero Dios, que es sabio, que Él sabe todas las cosas, nos puede hacer pasar por situaciones que no entendemos, pero para darnos a entender su voluntad. ¿Sabe que lo más importante es la voluntad de Dios? Usted y yo podemos querer miles de cosas o muchas cosas que nos parecen buenas o que anhelamos, pero al final la pregunta es, ¿y será la voluntad de Dios? Usted puede querer una casa hermosa. ¿Qué hay de malo en querer tener una casa hermosa? Nada. No se le ve nada malo, ¿no? Pero al final dice uno, ¿pero será que Dios quiere eso para mí? O por lo menos en este momento, ¿querrá eso Dios para mí? Entonces Dios nos hace vivir cosas para que aprendamos su perfecta y buena voluntad. Y cuando Dios está en el asunto, no hay quien meta las manos, hermano. Es que eso es lo tremendo de esto, porque ella no buscó, ella no pidió, se lo dieron. Por eso, como dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso no es sabio nosotros pelearnos con Dios, porque Dios va a ganar de todas maneras. Si el diablo te ataca, no hay problema, Dios lo detiene. Le pone un alto en algún momento. Si vienen los problemas a ti, no hay problema, Dios está ahí más grande que tus problemas. Pero si Dios está contra ti, ¿quién te va a librar? ¿Quién te libra? ¿Quién te libra de Dios? Nadie. Pero Dios no estaba contra la mujer. Dios lo que quería era enseñarle a ella algo. Y como ella es una figura, un tipo de la iglesia, Dios nos está hablando por medio de esa escritura que vamos a pasar situaciones que no vamos a entender, pero Él al final lo va a revelar. Vean lo que sigue en la historia. Luego dice que ella llama a su marido. Y le veo yo una actitud bien fuerte. Esta mujer era fuerte. Porque dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿Y sabe qué le contesta el marido? Le dijo, mira, no es luna llena, le dijo. No es día de fiesta. No hay un motivo realmente justificable para que tú vayas a buscar al varón de Dios. Pero ella le dijo, permíteme ir. Y voy a regresar. Bueno, el esposo aceptó, está bien, le dijo, ve. Y luego dice en el verso 25, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Ahí vivía
en ese tiempo Eliseo, en el Monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Pero recordemos que él era un gran profeta de Dios. Y comenzó a preguntarle a Dios: ¿por qué viene la tsunamita? ¿Por qué viene la mujer? Y sabe, Dios le ocultó al profeta. No le dio respuesta. Entonces él se vio obligado y le dijo: oye, ¿qué es? Y le dijo: baja a encontrar a la mujer y pregúntale que si todo está bien. Pregúntale: ¿está bien tu marido? ¿Está bien tu hijo? ¿Estás bien tú? Y según la respuesta que ella te dé, vienes y me cuentas. Y bajó el criado de Eliseo e hizo como el profeta le dijo. Y vean la respuesta de la mujer. Ella le dijo: todo está bien. Yo veo ahí en esa mujer una mujer de carácter. No solamente un carácter fuerte, sino que una mujer que está definida en lo que quiere. Ella dijo: voy a ir a ver al varón de Dios. No voy a hablar con intermediarios. Yo quiero ir a recibir una respuesta del varón de Dios, del que me dijo lo que iba a pasar, que yo iba a tener un hijo, y sucedió. Yo no lo pedí. Esa es la actitud que Dios quiere de la iglesia. Cuando algo pase o esté pasando en tu vida, el Señor nos dice: vengan a mí. No vayan con fulano, con sutano, vengan a mí. Usted sabe que en la Biblia hay una historia de un rey de Israel que se portó muy mal con Dios en el tiempo del profeta Elías. Y dice que el rey mandó a sus siervos a Ecrón. Ecrón era donde estaba el territorio de los filisteos, para que fueran a consultar al Dios de Ecrón si él se iba a sanar de la enfermedad que tenía o no. Y cuando él manda a sus siervos, Dios habla al profeta Elías y le dice: sale al camino de estos soldados del rey. Y cuando los veas, diles que por qué el rey está mandando a Ecrón a consultar a esos dioses. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué no me va a consultar a mí directamente? Yo sé la respuesta. Entonces la mujer entendió eso. Ella dijo: yo no voy a consultar terceras personas, yo voy a ir directo a la fuente. Y cuando vino, Giezi le dijo: ¿está bien tu marido? ¿O estás bien tú? ¿O está bien tu hijo? Bien, le dijo. Él regresó corriendo al monte y ella siguió su camino. Y vea lo que dice Eliseo entonces. Cuando llega esta mujer, al varón de Dios, al monte Carmelo, dice que entonces ahí sí ella derramó su alma y se tiró a los pies del siervo de Dios. Por eso le digo que Eliseo en esta escena figura a Cristo. Porque así como aquella mujer que la acusaban de pecadora y le decían: la ley de Moisés dice que la apedreemos, ella fue a los pies de Jesús y derramó su alma. Así como Ana también, cuando quería un hijo, ella sí quería un hijo, derramó su alma delante del Señor, que hasta el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, que estaba borracha. Pero así esa actitud tuvo la tsunamita cuando se encontró cara a cara con el siervo de Dios, Eliseo. Vea lo que dice. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. ¿Sabe qué es asiarse de alguien? Es agarrarlo, es sujetarlo. Entonces la reacción de Giezi fue: quítate, mujer, o sea, estás tocando los pies del varón de Dios, porque ella lo agarró de los pies y no lo soltaba.
Vea que es una actitud similar a la de Jacob, cuando peleó con el ángel del Señor. El ángel del Señor le decía, suéltame. Y él dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Ve entonces la similitud que hay. Jacob representa a Israel. Esta mujer representa a la iglesia. Ve la similitud que hay entre Israel y la iglesia. Si no me das la respuesta, no te suelto. Y el varón de Dios, viendo esa actitud, y cuando el siervo la iba a retirar, le dijo, hey, espérate, déjala, porque veo que hay amargura en su alma. ¿Y sabes qué? Dios me lo ha ocultado. El varón de Dios estaba con una incógnita tremenda, porque él estaba acostumbrado de que Dios le revelara las cosas, pero eso se lo ocultó. Y cuando vino la mujer, lo toma de los pies y le dice, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Sabe qué podemos ver aquí? Que hay hermanos en la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, que están en esa situación. Hay amargura en el alma. Y Dios no se lo ha revelado a nadie, porque lo que el Señor está mostrando aquí es, ven a mí, ven directamente a mí. No vayas con intermediarios, ven a mí. Yo te voy a dar la respuesta. ¿Cuánta gente de los que nos están viendo hoy, de los que estamos aquí, podremos estar experimentando una situación de amargura en el alma? Y por causa de esa amargura, por causa de esas cosas que pasaron, hay mujeres que puedan estar amargadas porque tuvieron un marido que no las trató bien, que no les dio una vida buena. Y esa relación quizá terminó por diferentes razones, pero el Señor lo que quiere el Señor es que dijo Él, venid a mí los que estáis cansados, los que estáis cargados, yo los haré descansar. Pero hay mucho pueblo de Dios que está en amargura. Y por eso actúan como actúan, por eso dicen lo que dicen, por eso se comportan como se comportan, y ese comportamiento no les está ayudando absolutamente en nada. Pero el Señor lo que está diciendo es, vengan a mí. Han buscado la respuesta en muchas cosas y no las han encontrado. El Señor les está diciendo, es que no está ahí, vengan directamente conmigo. Eliseo está haciendo la figura de Cristo. La mujer la figura de la iglesia. Vea entonces la respuesta de ella. Es que esa mujer lo intriga a uno. Por eso es que cuando yo leía esto decía, es que esta mujer, hasta en el relato cuando inicia, dice una mujer importante, dice. La iglesia de Cristo es importante. Que el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. O sea que la iglesia de Cristo es una figura, una entidad femenina en el mundo importante. Tan importante es la iglesia que puede hablar de tú a tú con Cristo. No con intermediarios, por eso el mismo Señor dijo que el intermediario entre Dios y los hombres es Él mismo. Y dice, y yo he fundado mi iglesia sobre esta roca, refiriéndose a Él mismo. La iglesia está fundada sobre mí mismo, yo soy la roca eterna, la que le di de beber al pueblo de Israel en el desierto. Cuando el pueblo decía, tenemos sed, y que casi apedreaban a Moisés, el Señor le dijo a Moisés en una ocasión, ve y golpea la roca. Y Moisés obedientemente dijo, amén. Y todo el pueblo bebió de la roca. Esa es la roca eterna, Cristo.
Pero también la segunda vez Moisés estaba airado, porque el pueblo lo tenía en desesperación. Lo querían otra vez apedrear y el Señor le dijo: ve y háblale a la roca. Y Moisés, de la cólera que tenía con el pueblo, golpeó la roca. ¿Y qué hizo la roca? Se abrió otra vez y le dio de beber al pueblo agua. Pero luego se las cobraron a Moisés por desobedecer. Entonces el Señor lo que dice es: yo soy la roca. Mi iglesia la he fundado sobre mí mismo y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Entonces, si tienes tal autoridad, iglesia de Cristo, hermano que eres miembro del cuerpo de Cristo, tú que estás ahí viéndonos y tú que estás aquí, si tienes y tenemos tal autoridad, puedes ir directamente a la fuente, a la roca que es Cristo. Porque cuando él la interroga, ella le dijo esto. Vea, verso 28. Ella le dijo: ¿te pedí yo hijo? ¿Pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije que no te burlases de mí? Vea la respuesta. Ve que ella no quería hijo. Nos damos cuenta que ella no estaba pensando en tener un hijo, pero Dios se lo dio. ¿Cuántas cosas tú, hermano, no has pedido, pero te las dieron? Y muchas veces mucho pueblo reclama y dice: es que si yo no me hubiera casado con este fulano o con esta sutana. Bueno, la respuesta es sencilla. Te hubieras casado con alguien más y tuvieras otros hijos, no los que tienes. Fueran distintos, tuvieran otros nombres. Y si ya eres abuelo, tuvieras otros nietos, no los que tienes. Otros reclaman: pero ¿por qué tuve al papá que tuve, a la mamá que tuve? La respuesta es sencilla: Dios te la escogió. Él es el que te escogió. ¿Quiénes iban a ser tu padre y tu madre? Y después de eso te dice el Señor: y mira, hijo, el primer mandamiento con promesa es: honra padre, honra madre, para que te vaya bien en la vida y tengas largura de años. Entonces no te está preguntando si ese es el papá que querías o la mamá que querías. No, yo te lo di, yo escogí quién iba a ser tu papá, quién iba a ser tu mamá, qué nombre te iban a poner, se lo dejé a ellos. Pero tú, hónralos. No te pregunté, dice el Señor. Pero la mujer estaba en amargura porque, oye, mire cómo le dice: ¿acaso no te dije que no te burlaras de mí? Y le dice: mi Señor, pedí yo un hijo. Pero vea qué directa fue ella. O sea que cuando tengas algo que decírselo a Dios, díselo. Dios no se va a enojar contigo. Ella fue bien directa. Y el profeta no necesitó más explicación. Fíjense que después que ella le dice esas cosas, ¿sabe qué hizo el profeta? Agarró su báculo, su vara, y le dijo: Jesse, ven acá, toma esta vara y vete al aposento alto donde está el niño. Vete allá, y si te saludan en el camino, ni contestes, le dijo. Qué importante la obediencia. Yo me pregunto, pero ¿por qué es que le da esa orden el hombre de Dios a su siervo? Eso me hizo acordar aquel varón que subió de Judá al norte de Israel, que Dios le dijo: ve
y ve a profetizar al rey de Israel. Pero en el camino no saludes a nadie, le dijo Dios. Y si te invitan a comer, tampoco comas con nadie. Pero ¿qué le pasó a ese hombre de Judá, a ese profeta? Desobedeció. Saludó y comió con un profeta viejo. Que bien dice el dicho, ¿verdad? Que el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo. Entonces este profeta viejo que era caído, lo engañó. Y no solo lo engañó, sino que lo invitó a su casa a comer y aquel dijo, está bueno, comió. Y después que habían comido, entonces sí habló Dios por el viejo. Y le dijo, dice el Señor, que por cuanto desobedeciste la voz de Él, cuando salgas de este lugar, un león te va a matar. Entonces, el profeta Eliseo le dijo al siervo, ve, toma mi vara, que es autoridad, y no saludes a nadie. No saludes. Pasa. Así que si me ve algún día que no lo saludo, acuérdese de eso. No, son bromas, hermano. Pero dice él que salió el siervo y se fue. Y cuando llega al aposento alto, le siguió las instrucciones que le dio su señor. Vea, el 29 dice, entonces dijo él a Quesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Así lo hizo. Llegó a la casa de la mujer porque él se fue adelante. Llegó y puso exactamente el báculo sobre el niño, su rostro. Y no saludó a nadie ni respondió a nadie. Entonces es importante que nosotros sigamos instrucciones, aunque nos cueste. Aunque nos cueste. ¿Y sabe por qué le digo eso? Lo digo empezando conmigo mismo y terminando con el que lo quiera aceptar. Porque muchas veces nosotros nos obsesionamos con cosas que Dios no nos está ni pidiendo ni quiere para nosotros. Entonces va el siervo y en el verso 30 y verso 32 y 33 dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma. ¿Qué dice? Que no te dejaré. Esa es la iglesia, aferrándose de Cristo, que le dice a Cristo, no te dejaré aunque esté en la peor circunstancia, yo voy a creer en ti. Mi fe no va a menguar por ti. Mi fidelidad no se va a diluir por ti. Yo voy a permanecer en la roca que es Cristo. Eso es lo que le está diciendo, vive tu alma. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Las mismas palabras que le dijo Jacob al ángel. Vive tu alma que no te dejo. Pero hubo dolor, ¿no? Hubo dolor porque entonces el ángel viendo que ya salía el alba, dice, el amanecer, lo tocó en el muslo, en la parte de aquí y le dislocó su pierna. Pero le dijo, de hoy en adelante te llamarás Israel. ¿Y sabe qué quiere decir Israel? El que peleó con Dios y ganó.
Pero no es que Israel haya dominado al ángel, no, porque ahí está claro. Sino que le arrancó una promesa al ángel del Señor, que es, el ángel del Señor es Cristo mismo. Le arrancó una promesa y lo bendijo. O sea, ganó la bendición, eso fue lo que ganó. Peleó con Dios y ganó su bendición. Y esta mujer estaba en la misma situación. Mira que vive Jehová y vive tu alma, que no te suelto. Y bajaron ellos detrás de Giezi, y dice, y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Te le dijo, mira, mujer, aquí te quedas afuera. Siervo, afuera. Ahora voy a entrar yo y voy a lidiar con este problema. Eso es cuando entregamos nosotros nuestros problemas al Señor y se los dejamos a Él. O sea, van a haber situaciones que no puedes ya hacer nada, ya lo intentaste todo y es inútil. Entonces dile al Señor, aquí está mi problema y apártate y deja que Dios va a lidiar con un muerto. Porque eso es lo que Eliseo hizo. Y dice que cuando Eliseo ve al niño, dice que él se tiende sobre el niño. En la misma posición que estaba el niño, puso su boca sobre la boca del niño. Puso sus brazos sobre los brazos del niño. Qué raro, ¿no? Cualquiera dirá, uy, qué raro eso. Pero ¿sabe qué significa eso? Dice la Biblia que cuando él hace eso, el niño entró en calor. ¿Y qué significa el calor? Es el calor del fuego del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se posa sobre nosotros y nos da el calor de Él, entonces comenzamos nosotros también a arder en el Espíritu. El calor del Espíritu, eso es lo que está significando ahí. Dijo el Señor, no los dejaré huérfanos, sino enviaré ¿a quién? Al Espíritu de mi Padre, el Consolador. Entonces hay cosas que solo Cristo las va a hacer por medio del Espíritu Santo. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Y entonces sucede que cuando Él hace eso, ora al Señor, ora. Y vea, aquí está el ejemplo. Y esto me hace recordar la forma en que sanaba el Señor. A un ciego le dijo, recibe la vista. ¿Pero qué hizo con otro? Señor, quiero recibir la vista. Qué raro. Jesús se pone a escupir y a escupir y a escupir y a escupir hasta que hace lodo y hace barro y después unta el barro y se lo unta en los ojos al ciego y le dice, vaya, llévenlo al estanque que se lave. Qué raro, ¿no? No hubiera podido hacer lo mismo el Señor, recibe, como le dijo también al leproso, si quieres me limpias. Y el Señor lo tocó y dijo, quiero. Y se miró el leproso y le quedó la piel como la de un bebé. ¿Por qué no hizo eso con el ciego? No, escupió. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor sabe que somos de barro. Sabe nuestras debilidades y quiénes somos. Y como no es el tiempo todavía de Él, entonces nos restaura con el barro. Nos vuelve a hacer. Porque el Señor hizo a Adán ¿de qué? Barro. Y lo formó, le hizo el cuerpo, le hizo todo. Y luego le sopló. ¿Qué dijo el Señor? Lleven al ciego al estanque. ¿Y el agua qué significa? La palabra, el soplo del Espíritu. O sea que Dios tiene sus métodos. Algunos los trata de un modo y a otros nos trata de otro modo porque Él nos conoce.
Quizás si nos trataría de un modo, no entendemos. Pero como Él sabe las intenciones del corazón, Él pesa los corazones, dice, no, este necesita este modo, para que entienda. Gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces dice el verso 34, después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño, ¿qué pasó? Entró en calor, ahí está, el soplo del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está, le das tu problema, le das tu circunstancia y dejas que el Espíritu Santo comience a obrar y a soplar, entonces el Espíritu Santo va a comenzar ¿a qué? A hacer el milagro. Fíjense que me decía alguien y me llamó mucho la atención que me decía, yo creo que la historia que nos han contado de Noé no fue así. Porque es imposible, me dice, de último me terminó diciendo eso. Yo creo que Noé era un gran científico y manejaba laboratorios y ahí metió todos los genes de todos los animales. Y así fue como pasó al otro lado. Había una gran tecnología en aquel tiempo. Porque es imposible que metan el montón de animales, los excrementos de los animales por 6 meses. ¿A dónde va a meter tanto animal? Darle de comer, es demasiado trabajo. Y que todas las especies que hay, tigres hay de muchas especies o de los felinos hay de demasiados. Es imposible. Entonces le digo yo, pues ese es el punto. Que eso es imposible. Por eso Dios lo hizo. Porque Él es un Dios de imposibles. Entonces aquí estamos viendo una situación similar. Era imposible darle calor al cuerpo de un niño solo pegando los ojos y los labios y las manos sobre el niño. Era imposible, pero Dios es un Dios de imposibles. Cuando tú no puedes, Él puede. Por eso Él dice, vengan a mí los que están cansados. Cuando tenemos un problema que ya has lidiado con eso por mucho, dáselo al Señor y Él va a hacer el milagro. Es un milagro. Hay cosas que solo se resuelven por milagros. Y eso es lo que Dios nos está enseñando con esta historia. Porque de lo contrario, solo leeríamos historias y nos quedamos, ¿y eso a mí qué? No, la palabra de Dios está escrita, como está escrita, para hablarnos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hermanos, les escribo para que no nos pase lo que le pasó a Israel en el desierto. Ellos bebieron del agua de la roca, fueron bautizados en la nube y cuando pasaron el mar rojo, pero quedaron postrados muchos en el desierto, dijo, por desobedientes. ¿Y saben qué? Dijo el apóstol Pablo, ustedes la iglesia de Cristo no son diferentes. Si no nos cuidamos, lo mismo nos puede pasar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la palabra de Dios está escrita para nosotros. ¿Acaso no dice la Biblia que los profetas que escribieron decían, pero ¿para quién escribimos? Esto no es para Israel, esto es para otro pueblo. Y Dios se los reveló el Espíritu de Cristo, que era para otro pueblo, pero no se los explicó. Eso lo dice el apóstol Pedro. Entonces, aquí lo que el Señor nos dice es, vengan a mí. Yo voy a dar calor a lo que tú ves frío hoy. Yo voy a dar respuesta a lo que tú me preguntas hoy, pero ven a mí, no vayas a intermediarios. Como dicen en inglés, be blunt. O sea, dile a Dios como sientes las cosas. ¿Qué le dijo la mujer? ¿Acaso te pedí hijo? ¿No te dije que no te burlaras de mí, varón de Dios? Fue directa. Entonces, Dios, cuando tú eres directo, pero sincero, Dios va a hacer el milagro. Y aquí estamos viendo un milagro
que se está realizando. Y vamos a ir concluyendo. Vea esto. El varón de Dios se para, se pone los ojos, pone sus labios sobre el niño, sobre sus labios, las manos, su cuerpo, y se levanta. Y comienza a caminar por la habitación, el aposento alto. Comienza a caminar. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió cuando el Espíritu Santo bajó sobre el aposento alto? Dice que primero se oyó un estruendo, se oyó un viento, y luego dice que lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de los discípulos, aquellos como 120, y aquel fuego se movía en el cuarto, se movía, daba vuelta. El profeta se para y daba vuelta por el aposento, y luego vuelve a posarse sobre el niño. Y dice, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. No fue la primera. Y el niño estornudó, ¿cuántas? 7 veces y abrió los ojos. ¿Sabe qué significa el número 7? Es plenitud. El Señor crea la tierra o lo que hizo en Génesis 1 por 6 días, y el séptimo día, ¿qué hace? Descansa. Plenitud. ¿Cuántas veces debemos de perdonarles? 70 veces 7. Entonces ahí entra el perdón también. Hay mucha gente que está amargada porque no perdona. Y básicamente la mujer le estaba diciendo al varón de Dios: yo no te puedo perdonar, que yo no te pedí hijo. Y yo pienso que te burlaste de mí. Pero viene, y cuando el niño entra en calor y estornuda 7 veces, ¿sabe qué significa el 7? Es que Dios hizo el milagro. Es que está completo, el milagro está completo. Por eso no es una casualidad que el niño estornuda 7 veces y abre los ojos. Entonces no vas a abrir los ojos a la voluntad de Dios hasta que el Señor, primero entregues tu problema al Señor, hasta que dejes que el Espíritu Santo lidie con tu problema y te haga el milagro. Y cuando el milagro esté completo, entonces vas a abrir los ojos y vas a poder ver lo que hoy no ves. Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí. Y luego que sucede el milagro, entonces abre la puerta. Porque recordemos que él sacó a la mamá y sacó al siervo y se quedó solo él, figura del Espíritu Santo lidiando con el muerto. Cuando el milagro está completo, entonces vemos en el verso 36 y 37. Entonces llamó él a Gesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella le dijo: toma tu hijo. ¿Sabe qué le está diciendo? A que tú no querías. Al que pensaste que yo me estaba burlando. Pero es mi voluntad, es lo que el Señor está diciendo hoy. Hay cosas, les está diciendo el Señor: hijos, iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, hay cosas que tú crees y reclamas y dices: no lo pedí, pero fue mi voluntad. Y como cuando Dios dice una cosa, la dice. Entonces Dios está diciendo: yo voy a hacer milagros, pero depende que ustedes traigan las cosas a mí. Porque aquí le dice, entonces llamó él a Gesi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró,
¿Qué hizo nuevamente? Miren la mujer. Se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después, ¿qué dice? Tomó a su hijo y salió. Esa es la característica de la iglesia. Que la verdadera iglesia de Cristo no busca milagros, pero cuando los necesita, Dios se los da, pero no se rinde a los milagros, se rinde a Cristo, que hace los milagros. Porque ella se rindió a los pies del profeta, figura de Cristo. La iglesia y el verdadero cristiano que ha entendido la voluntad de Dios es agradecido. Entonces, al ser agradecido, tú no estás interesado de lo que vas a sacar de Dios y no le agradeces por lo que Él hace. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de los beneficios que has recibido de parte de Él. ¿Cuántos beneficios hemos recibido? Le pregunto. Esa es una pregunta que cada quien se la tiene que contestar. Los que están también en la audiencia, ¿cuántos beneficios has recibido? Piénsalos. Enuméralos, no te olvides. Tú, hermano que estás aquí, no te olvides. Yo que estoy aquí hablando, no debo de olvidarme de los beneficios que he recibido. Porque cuando estamos en la prueba, clamamos y decimos, Señor, sácame de esta. Y el Señor nos ha sacado. No te olvides. ¿Sabes tú que la iglesia es un ejército? La iglesia no es cualquier cosa, la iglesia es un ejército. Dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero sí tenemos una gran lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en los aires y huestes de maldad en lugares celestiales. Entonces necesitamos el poder del Espíritu. Concluyo. La mujer recibe el milagro. La mujer es tipo de la iglesia. Eliseo es tipo de Cristo, quien hizo y quien hace los milagros. Y el hijo es tipo de lo que Dios te dio que no le pediste. Por eso no le atribuyas a Dios despropósitos cuando Él te da algo que no se lo pediste. Pero glorifica a Dios y no te olvides de los beneficios y no te olvides, hermano, no nos olvidemos que si tenemos un gran problema y una situación demasiado compleja, no vayas con intermediarios. Vete a la fuente directa y encontrarás la respuesta, y no solo la respuesta, sino el milagro. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque nos has amado, dice tu palabra, con amor eterno. Gracias. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes en esta hora. En el nombre de Jesús. Ora conmigo y dile, Señor, estamos delante de tu presencia. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Porque tú me has acompañado en el camino y en los momentos más difíciles no me has dejado. Pero preséntale tu situación presente al Señor. Cualquiera sea tu problema, cualquiera sea tu dolor, cualquiera sea tu amargura, preséntasela a Él. Y habla con Él y dile lo que has pensado, lo que has sentido. Habla con Él.
Ve a la fuente. Ve a la fuente que es Jesús. En Él encontrarás descanso. En Él encontrarás la respuesta que esperas. Y en Él encontrarás el milagro que nadie puede hacer por ti. En el nombre de Jesús. Toma este momento para decírselo a Él. Lo que tengas que decirle. Si Dios te ha hablado en esta tarde por medio de esta palabra que Él ha enviado, háblale. Él quiere escuchar tu voz. Él quiere que te agarres, que te acies de Él y le digas: vive tu alma, Señor, que no te suelto, que no me apartaré de ti hasta que me dé la respuesta. Dile: Señor, tú has sido mi amigo, eres mi amigo. Tú eres, Señor, quien has estado conmigo en las situaciones y en la noche más oscura. Y llegaré al final del camino porque no te soltaré, no te dejaré. En el nombre de Jesús. Toma fuerzas en el Señor, recibe lo que solo Dios te puede dar. Recibe el calor del Espíritu Santo. Recibe el descanso de Jesús. Y recibe el milagro del Padre, que es el que levanta a los muertos. No importa cuál sea tu problema, porque aunque pienses que está perdido, que es una cosa muerta, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y Dios es nuestro Dios, es tu Dios. Y Él es el mismo ayer, es el mismo hoy. Y mañana Él no va a cambiar. Pero hoy el Señor te dice y me dice a mí: yo estoy contigo. No temas. En este mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias, dale gracias. Ponte de pie y cantemos este canto. Levántale tu corazón al Señor y dile: Señor, no te dejaré. Dile: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, dile a Él: me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con toda confianza, iglesia.
Iglesia aquí presente, iglesia que estás ahí donde estás, dile a Él. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. No te soltaré, dile, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Oh sí, Señor, tú nos amas. Confiésalo, iglesia, Él te ama. Ya lo demostró en la cruz que te ama. Por eso dile ahora con confianza. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Oh sí, Señor, tú nos amas. Dale gracias. Dale gracias a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia de Cristo Jesús el buen pastor, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, sobre los hermanos que nos ven en su casa. Muchas bendiciones. Quedamos despedidos y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones. Amén.